La obediencia que sostiene al siervo de Dios en medio de la oposición. El camino que Dios traza es mejor que el camino que entendemos. Querido hermano y querida hermana en Cristo, hoy nos reunimos para profundizar en un pasaje extraordinario, un capítulo que revela el corazón de un apóstol decidido, un siervo rendido, un hombre cuya vida se convirtió en una carta abierta del poder transformador de Jesucristo. Hechos capítulo 21, versos 1 al 40, no es solamente un registro histórico del viaje del apóstol Pablo hacia Jerusalén, es la radiografía espiritual de una obediencia firme, una entrega total y una valentía que nace del Espíritu Santo. Es un texto que nos invita a reflexionar en nuestra propia disposición a seguir la voluntad de Dios, incluso cuando esa voluntad nos conduce a escenarios difíciles, incomprensibles o peligrosos. Este capítulo nos enseña que la obediencia verdadera no se mide por lo que entendemos, sino por lo que confiamos. Pablo caminó hacia Jerusalén sabiendo que lo esperaban cadenas, pero sabiendo aún más que lo esperaba la presencia del Señor. La voluntad de Dios no siempre es fácil, pero siempre es perfecta. Hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, meditaremos en cada parte de este recorrido espiritual, observando cómo Dios sostiene a su siervo mientras los vientos de oposición comienzan a soplar con fuerza. Viaje de Pablo a Jerusalén. Después de separarnos de ellos, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y al día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara. Y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos, y zarpamos. Al avistar Chipre, dejándola a mano izquierda, navegamos a Siria, y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu, que no subiese a Jerusalén. Cumplidos aquellos días, salimos, acompañándonos todos, con sus mujeres e hijos, hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas en la playa, oramos. Y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación, saliendo de Tiro y arribando a Tolemaida, y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar, que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: Hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón, de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. Arresto de Pablo en el templo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. Haz, pues, esto que te decimos: hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo, para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: Varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar, y además de esto, ha metido a griegos en el templo, y ha profanado este santo lugar.
porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo, de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió, y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía, que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este, tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos. Y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa, y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás, gritando, «¡Muera!». Defensa de Pablo ante el pueblo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, «¿Se me permite decirte algo?». Y él dijo, «¿Sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días, y sacó al desierto los 4000 sicarios?». Entonces dijo Pablo, «Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo». Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo. Y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: La determinación del apóstol. Pablo comienza su viaje despidiéndose de los hermanos, dejando un aroma de amor fraternal que se percibe en cada escena. No viaja solo, viaja acompañado de un corazón lleno de convicciones y de un llamado claro. Los discípulos sienten en el espíritu que algo difícil viene para Pablo y le ruegan que no suba a Jerusalén. Pero Pablo entiende una verdad que nosotros también debemos asumir: la voz del espíritu nunca nos aleja de la voluntad de Dios, sino que nos prepara para ella. Es importante notar que el Espíritu Santo no les dijo a los discípulos que Pablo no debía subir, sino que advirtió sobre las aflicciones que venían. Ellos interpretaron la advertencia como una prohibición, pero Pablo la interpretó como una confirmación. Así pasa muchas veces con nosotros. Interpretamos el dolor como un obstáculo, cuando muchas veces es el camino que Dios usará para glorificarse. Pablo entiende su llamado y continúa, porque sabe que la obediencia tiene un precio, pero también una recompensa eterna. La hospitalidad de los hijos de Dios. En cada ciudad, Pablo encuentra hermanos que lo reciben con amor. Allí aparece el profeta Ágabo, quien toma el cinto de Pablo, se ata las manos y pies, y declara que así sería atado por los judíos en Jerusalén. El ambiente se llena de lágrimas, de preocupación, de súplicas para que Pablo no siga. Pero Pablo les responde con una frase que sigue resonando en la historia del cristianismo: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Esa convicción no nace del orgullo, sino de un corazón completamente rendido. Pablo sabe que seguir a Cristo implica cargar una cruz, y él no negocia su misión. Su respuesta finaliza con una declaración colectiva: hágase la voluntad del Señor. Al final, todos comprenden que es mejor rendirse al plan de Dios que resistirlo. Aquí aprendemos que la amistad verdadera, la hermandad genuina, no consiste en detener al siervo de Dios, sino en acompañarlo con oración para que la voluntad del Señor se cumpla por medio de él. La sensibilidad pastoral del apóstol. Pablo llega a Jerusalén y es recibido con gozo por los hermanos. Santiago y los ancianos le cuentan cómo miles de judíos han creído, pero también comparten los rumores que se han extendido acerca de él, que enseña a los judíos a abandonar la ley de Moisés. Pablo no responde con enojo, no se defiende con orgullo. Lo que hace es un acto de humildad pastoral, acepta participar de un rito para mostrar que no está en contra de la ley. Esto es increíble. Pablo, un apóstol lleno de autoridad, está dispuesto a adaptarse culturalmente sin comprometer el evangelio, solo para evitar tropiezos y para fortalecer la unidad. El verdadero siervo de Dios no impone su posición, busca la paz sin sacrificar la verdad. Pablo nos enseña que la madurez espiritual se refleja en la disposición de renunciar a nuestros derechos para que Cristo sea glorificado. La oposición inevitable. A pesar de su humildad, a pesar de su búsqueda de unidad, a pesar de participar del rito, Pablo es atacado por judíos procedentes de Asia. La multitud se alborota, lo acusan falsamente, lo arrastran fuera del templo y buscan matarlo. Esto nos recuerda algo fundamental: cuando el enemigo decide levantarse, usará cualquier medio, incluso la mentira, para intentar destruir el propósito de Dios. Pero también vemos algo maravilloso: Dios nunca permite que el enemigo avance más allá del límite que él mismo establece.
Antes de que Pablo sea asesinado, los soldados romanos intervienen. Dios usa incluso a los paganos para proteger a su siervo. No importa quién se levante contra ti, hermano y hermana, si Dios tiene planes contigo, Él usará cualquier circunstancia, cualquier instrumento, cualquier persona, para sostenerte. La oportunidad en medio de la crisis. Pablo es arrestado, malentendido, señalado injustamente y llevado a la fortaleza. Pero en vez de quejarse, aprovecha la oportunidad. Le pide al comandante que le permita hablar al pueblo, y desde las escaleras, herido, cansado y rodeado de enemigos, levanta su voz y empieza a compartir su testimonio. ¡Qué escena poderosa! Él no se defiende a sí mismo, predica a Cristo. La desgracia se convierte en un púlpito. Las cadenas se convierten en una plataforma. El dolor se transforma en un mensaje. Esto solo lo puede hacer alguien que entiende que la vida es para la gloria de Dios. Pablo no pierde el control. No pierde la fe. No pierde la pasión. Aún rodeado de violencia, su corazón está lleno de misericordia. Él ve multitudes que necesitan la verdad y no se calla. Aquí aprendemos algo invaluable. Dios usa nuestras crisis como escenarios para revelar su gloria y para que anunciemos al mundo la esperanza de Cristo. Lecciones de Hechos 21 para la iglesia de hoy. La voluntad de Dios es más importante que nuestra comodidad. El Espíritu Santo no solo guía, sino que prepara el corazón para enfrentar lo que viene. La oposición no es señal de fracaso, sino de propósito. La humildad es una de las armas más poderosas del siervo de Dios. Dios abre puertas incluso en medio de la crisis. La misión del creyente no depende de las circunstancias, sino del llamado. El testimonio es más poderoso que la defensa propia. Señor y Padre eterno, te damos gracias por tu palabra, por el ejemplo de valentía, entrega y obediencia del apóstol Pablo. Te pedimos que nos llenes de tu Espíritu Santo para caminar en tu voluntad, aun cuando no la entendemos completamente. Fortalece nuestras manos cuando el camino sea difícil, afirma nuestro corazón cuando la oposición se levante, y ayúdanos a ver cada situación como una oportunidad para glorificar tu nombre. Haznos sensibles, obedientes, humildes y valientes. Que en cada paso podamos decir, hágase tu voluntad y no la mía. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Querido hermano y hermana, si esta palabra ha hablado a tu corazón, te invito a seguir confiando en la voluntad del Señor. No temas al camino, porque Cristo va delante de ti. No temas a la oposición, porque Dios pelea por ti. No temas al futuro, porque Él ya lo escribió con sus manos de amor. Que el Señor te bendiga, que el Señor te fortalezca y que esta enseñanza te inspire a vivir una vida rendida al destino que Dios trazó para ti. Si este mensaje te edificó, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta palabra. Que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre. Amén.